Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Cuando me tocaba preparar este mensaje, en realidad lo tenía preparado ya hace bastante tiempo. Cuando uno trabaja con niños, siempre tiene que estar preparado para enseñar, ¿verdad? Los papitos también tenemos que estarlos, porque los niños tienen muchas inquietudes de palabra, de aprendizaje, de ser guiados. Entonces, yo preparé este mensaje en vista de algunas cosas que fui viendo. Cuando nosotros volvimos de la pandemia, recibimos muchos niños, el crecimiento fue abrupto. Nos fuimos a pandemia con 120 niños y cuando volvimos recibimos casi 300 y teníamos que atenderlo de forma presencial. Entonces ahí tuvo que venir una preparación, el Señor tuvo que hacer cosas grandes como preparar más maestros, movernos rápidamente porque la mies es mucha, ¿verdad? Y teníamos todas estas ganas, este amor de recibir a nuestros niños, pero sin embargo nos dimos cuenta que no recibimos a los mismos niños que se habían ido a sus casas, sino que habíamos recibido niños con más, emociones a flor de piel, como hiperactividad, venían algunos más sensibles, algunos más violentos, y creo que no solo pasó en la iglesia, sino que también pasó en los colegios. Yo no sé si aquí hay hermanas que trabajan en colegios, en jardines infantiles. Ellas también me comentaban de que esto también sucedió. Y sucedió por un sinfín de cosas. Primero, porque la pandemia nos golpeó de una forma que nosotros no esperábamos. No estábamos preparados para esto. Nadie nos avisó que íbamos a estar tanto tiempo encerrados, que íbamos a tener que estar 24/7 con nuestros niños. Entonces, esas cosas fueron provocando algunas situaciones. También nos damos cuenta que el mundo la sociedad nos presiona muchas veces para cumplir ciertos estándares. Y eso nos pasa también con nuestros hijos. Yo tengo 3 niños grandes ya, gracias a Dios, pero cuando ellos eran pequeños, la presión era de que ellos se portaran perfectos, de que ojalá ellos fueran voluntariosos, ayudaran en las casas, no dieran su opinión. Si uno les daba una orden, ellos inmediatamente tenían que decir que sí. Esa fue la forma de criar que me tocó a mí. Pero sin embargo ahora vemos que está muy de moda algunas filosofías o algunos sofismos que impulsan a los padres a llevar otro tipo de crianza. Por ejemplo, la crianza respetuosa, ¿verdad? No sé cuántos la han escuchado aquí. ¿Han escuchado el término crianza respetuosa? Poquitos parece que están criando. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de crianza? Que yo no estoy en contra de eso, porque creo que nuestra manera de criar o cómo nos criaron a nosotros fue un poco dura, ¿verdad? ¿A cuánto le llegó más de un coscorrón que no se lo merecía? No levante su mano. Igual la levantaron. Y entonces, este tipo de situaciones o de pensamientos nos han ido colocando una carga. Porque fíjese usted que la crianza respetuosa es buena en algunos sentidos. ¿Por qué? Porque cuando se va al extremo de que los hijos son respetados al 100%, que eso está bien, pero ellos no tienen la capacidad de respetar a nadie, eso ya no está bien, ¿verdad? Amén. Y lo hemos visto, yo se lo digo porque lo he visto. Entonces, ese tipo de cosas o de situaciones que vivimos durante todo este tiempo trajo una situación que nos empezamos a dar cuenta cuando volvimos pospandemia. Que yo vi muchos niños cansados y vi muchos padres cansados. Y en situación de eso es que yo preparé el mensaje. Y espero que haya más de un cansado, porque la palabra es para usted. No para que siga cansado, obviamente,
sino porque el Señor viene a traer nuevas fuerzas para nosotros. Amén. Entonces el mensaje se llama Recuperando las Fuerzas. Y aquí tenemos un versículo que lo escribe Pablo, el apóstol Pablo, que tenía un discípulo que se llamaba Timoteo. Y aquí podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 7, los consejos que le da Pablo a Timoteo, observando estas cosas que yo le mencionaba anteriormente, ¿ya? Y dice, y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. El que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en esto que digo, porque el Señor te lo hará comprender todo. El Señor nos hace comprender muchas cosas, ¿verdad? Y eso lo hace por amor a nosotros. Y una de las cosas que nosotros tenemos que comprender es que estamos viviendo en tiempos cruciales. Eso lo pudimos ver o lo podemos escuchar en cada predicación que se ha dado últimamente. No sé cuántos han venido en los últimos cultos. Se habló acerca de la pereza, se habló acerca de las vestiduras. Nuestro apóstol tocó un tema acerca de la hipocresía. Todo eso nos habla de que estamos en un tiempo crucial, ¿verdad? Y eso era lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo, que en estos tiempos necesitamos sacar fuerzas. ¿Por qué? Porque estos tiempos han sido agotadores para nosotros. Yo no sé cuántos se sienten, no sé, al 100%. Yo creo que todos tenemos un poquito de cansancio por lo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Vemos las noticias, vemos el día a día, vemos la economía y siguen pasando cosas no favorables. Pero nosotros tenemos al Señor. Entonces, como nosotros tenemos al Señor, Pablo le dice a Timoteo, saca fuerzas, y le habla de muchos ejemplos que nosotros hemos visto, como los soldados de Jesús, como el atleta, como el siervo. Y esos son ejemplos que tenemos que tomar en este tiempo. Sacar fuerzas a pesar del tiempo que estamos viviendo. Pero sin embargo también tenemos que estar atentos. Hace poco a nosotros nos tocaba enseñarle a los niños una parte de las escrituras no muy fácil, que eran las 70 semanas de Daniel. Quizá ellos no se aprendieron todas las fechas, no se aprendieron todos los acontecimientos, pero sí podían entender del tiempo crucial que estamos viviendo, que es el tiempo de la gracia. ¿Cuántos saben que estamos viviendo el tiempo de la gracia? Amén, ¿verdad? Yo le explicaba a ellos para que no se confundieran tanto, ¿qué significa el tiempo de la gracia? Es como que el reloj de Dios se paró en este tiempo y dijo, voy a dar una nueva oportunidad para que aquellos que se están perdiendo puedan escuchar, para que mis hijos abran su boca, abran sus oídos y puedan buscar más de mí. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Después me tocó dar clase en discipulado y ¿sabe qué? La clase era de las dispensaciones. Las dispensaciones son periodos de tiempo. Y otra vez el Señor nos volvía a confirmar que la dispensación que estamos viviendo es de la gracia. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor que nos está dando esta oportunidad? Tenemos que entenderlo. Entonces es el tiempo, hermano amado, de ponernos a cuenta,
de abrir nuestros ojos. Es el tiempo de no perder el tiempo. Y eso es lo que yo les quiero decir. ¿Por qué? Porque hemos perdido las fuerzas. Y han venido cosas que nos han debilitado. Y hay peligros en esto, en perder las fuerzas. Porque no sé si se ha dado cuenta usted o ha visto reportajes del National Geographic, donde los animalitos se cuidan en la manada. Cuando el enemigo viene, no ataca al fuerte de la manada, ¿cierto? No se va a tirar con la leona que va protegiendo la manada o con el león. No, se va a tirar al que está débil, al que está debilitado en sus fuerzas. Por eso es un peligro y por eso tenemos que discernir el tiempo que estamos viviendo. Porque si hemos caído en esto de perder las fuerzas, tenemos que salir rápidamente de esta situación. Entonces, vemos aquí en el versículo, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, otra vez Pablo, hablándole a Timoteo, y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Van a venir días peligrosos? Ya lo estamos viviendo. Ya estamos viviendo los tiempos peligrosos, ¿verdad? Vemos cómo la violencia se ha apoderado de la sociedad. Entonces, si estamos estudiando los tiempos, hay peligros. Hay peligros. Por eso el Señor nos viene en esta noche a despertar. Porque Él no quiere que nosotros corramos peligro. Todo lo contrario, Él no quiere que nadie se pierda. Y hizo un plan tan perfecto de mandar a su Hijo unigénito para que nosotros tengamos una nueva oportunidad. Pero tenemos que estar alineados en los propósitos del Señor. Tenemos que estar atentos a su palabra y a los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que ser entendidos en los tiempos porque la palabra del Señor dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Sin embargo, nosotros estamos en una casa que se estudia la palabra del Señor. Y estos tiempos peligrosos, yo empecé a buscar en el diccionario Strong y en el griego significa reducir las fuerzas o reducción de fuerzas. Entonces, el primer peligro que vemos en este tiempo es la reducción de fuerzas. Después, seguí buscando qué peligro más nos estaba afectando en este tiempo y encontré en el Strong la misma palabra anterior que deriva en, significa, o sea, se pronuncia jalao y significa bajar de nivel, menguar en la vida espiritual. Sabemos que lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como camino trazado es seguir su camino, ¿verdad? Dice ser imitadores de mí, decía Pablo, pero nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo como Él lo era. Mirar el blanco perfecto. Y aquí en Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. A ese nivel es que nosotros tenemos que llegar. Pero muchas veces estos enemigos nuestros nos vienen a debilitar y nos hacen correr este peligro y es de bajar de nivel espiritual. Quizá usted esto lo ha visto y lo hemos visto. Con mucha tristeza lo hemos visto. Hemos visto grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, que en su tiempo predicaban el evangelio, iban a los hospitales, iban a las cárceles, hacían evangelismo en las calles. Uno los miraba como ejemplo a seguir y de repente los vimos debilitados, los vimos tristes y no haciendo la voluntad del Señor. Y ese es uno de los peligros de estar cansado. Bajar de un nivel espiritual. Y es justamente lo que la palabra del Señor nos anima
a no hacer. Nosotros tenemos que ser como la luz de la aurora, dice la palabra del Señor, ir en aumento. Y eso lo vamos a lograr sacando de nuestras vidas el agotamiento, el cansancio, la falta de voluntad para buscar al Señor. La pereza, decía nuestra pastora el otro día en su mensaje. Son cosas que nosotros tenemos que discernir y sacar ahora, porque es un tiempo de no perder el tiempo. Y yo le vengo a decir de parte del Señor, en el nombre de Jesús, que si hay falta de ánimo, si hay debilidad, es hora de salir de ese estado. No podemos permitir que el enemigo nos baje de nuestra asignación que nos ha dado el Señor desde la eternidad. El Señor nos ha dado dones, nos ha dado ministerios que tienen que ser manifiestos en este tiempo para edificación de su iglesia, porque somos la novia. La novia tiene que ser preparada, tiene que ser vestida, tiene que ser engalanada. Y esto se va a lograr sacando todo aquello que el Señor quiere sacar de nuestras vidas. Para eso el Señor nos trajo, ¿verdad? Tenemos otro peligro para que usted lo anote. Y este peligro es el adormecimiento espiritual. Esta palabra es jasma, está también en el diccionario Strong, y dice que significa abrir la boca para bostezar o abrir la boca para caer en divisiones. Fuerte. No quisiéramos nunca hablar de esto, pero sucede. Cuando usted está ocioso, cuando usted está aburrido, tiene tiempo para abrir la boca y para caer en divisiones. ¿Se da cuenta lo peligroso que es no tener fuerzas? Nos debilitamos y nos ponemos ociosos. Es que no tengo ganas de ir. Es que no tengo ganas de orar. Es que antes me gustaba cantar. Es que antes me gustaba danzar. Y nos vamos enfriando y nos vamos poniendo ociosos y después nuestra boca no se abre para adorar al Señor, sino que se abre para bostezar, que es una expresión de aburrimiento, una expresión de cansancio, de indiferencia, y se empieza a abrir nuestra boca para hacer divisiones. Y mire lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 y 8. Aquí nos habla de la iglesia de Filadelfia y nos pone un tremendo ejemplo. Dice, escribe también al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre nadie puede cerrar y cuando cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. La iglesia Filadelfia es la iglesia que nosotros tenemos que ser. Aquí no le dice como a la otra iglesia, tengo algo contra ti, ¿cierto? Sino que reconoce que a pesar de su falta de fuerzas, está haciendo las cosas bien. Y pone delante de esta iglesia una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esa es la puerta abierta que pone el Señor para nosotros, si nosotros, a pesar de nuestra debilidad, seguimos haciendo la obra del Señor. Nos pone este tremendo ejemplo de la iglesia de Filadelfia para que nosotros, a pesar de nuestra poca fuerza, no abramos nuestra boca para bostezar o crear divisiones por aburrimiento, sino que a pesar de nuestras pocas fuerzas, nosotros tengamos la capacidad de seguir haciendo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. A pesar de la poca fuerza,
nosotros tenemos que seguir haciendo lo que el Señor nos demanda hacer en este tiempo. Todos tenemos diferentes cosas que hacer. Las mamitas que están criando, que yo les decía al principio, tienen una hermosa tarea de poder guiar a sus hijos. Y si en eso ha venido cansancio, el Señor renueva tus fuerzas. El Señor pone sabiduría, pone estrategias para que tú puedas traer descanso a tu casa, tú puedas traer descanso a tu esposo y a tus hijos también. Esta iglesia era una iglesia que estaba atenta a los tiempos porque a pesar de su debilidad, seguía trabajando para el Señor. No es una iglesia que el Señor tenía un reclamo contra ella, sino que tenía un reconocimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, amados hermanos, de poder seguir el ejemplo de esta iglesia, la iglesia que se va con el Señor. Eso somos nosotros, la iglesia que se va con el Señor. Eso usted lo tiene que tener claro. Usted tiene que entender que no estamos en este lugar para que nos llenen de historias bíblicas. Nosotros tenemos que entender que este tiempo que estamos viviendo peligroso es de preparación. Necesitamos prepararnos porque anhelamos, como decía mi hermano, la venida del Señor. Anhelamos las bodas del Cordero, anhelamos que Él venga por nosotros. ¿Y cómo nosotros demostramos que la anhelamos? Buscando de Él, preparándonos en la intimidad. Porque no solamente tenemos que estar presentes aquí, sino que nuestra relación con el Señor tiene que partir en lo íntimo. Ahí el Señor le va a revelar cosas. Dice que Él le revela las cosas a sus amigos. Y los amigos son los íntimos del Señor. Otro peligro que provoca la falta de ánimo, el cansancio, que es la raíz de todas las otras palabras que hemos estado viendo y que se llama cisma, es la raíz primaria. Y en el griego ahí tiene su numerito para los que quieren anotar. Y el ejemplo está en Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 y 18. Recuerden ustedes lo que les hizo Amalec cuando estaban en camino después de haber salido de Egipto. Recuerden que sin ningún temor de Dios los atacó en el camino y se aprovechó de que ustedes estaban cansados y fatigados y atacó por la espalda a los que estaban débiles y se habían quedado atrás. Es lo que le explicaba de las manadas. Nuestro adversario, que no tenemos que desconocerlo, y el Señor lo reprende, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Él no devora a cualquiera. Él devora al que está débil y fatigado, así como lo hizo este ejército de Amalec, que atacó al pueblo de Dios cuando venían saliendo de Egipto. Egipto representa el desierto, representa la prueba, representa que ellos venían saliendo de un momento de dificultad. Entonces muchos venían debilitados y fatigados. Y como nuestro adversario no tiene temor de Dios, nos ataca de igual manera. Él no va a decir, no, este está fatigado, lo dejo para mañana que se reponga. No, todo lo contrario, cuando te ve débil, cuando te ve fatigado, es cuando va a ir a atacarte. Y ese es el peligro, eso es lo que debemos evitar y eso es lo que el Señor te quiere advertir. El Señor quiere advertirnos que estos estados nos debilitan, nos cansan, nos fatigan y nos apartan de este proceso de entender los tiempos y de la preparación que nosotros debemos tener.
Por lo tanto, no es algo que usted diga, no, es que lo voy a solucionar mañana. No, si la próxima semana voy a tener más tiempo para dormir, entonces ahí voy a estar más repuesto. No, hermano. Nuestro espíritu se vivifica en el Señor. Nuestro espíritu se vivifica doblando nuestras rodillas. Nuestro espíritu se vivifica buscando las fuerzas a través de su Espíritu Santo. No vamos a encontrar un reposo en una cama, no vamos a encontrar un reposo en dormir más horas. Vamos a encontrar un reposo verdadero y nuevas fuerzas buscando solamente más del Señor. De Él proviene todo lo que nosotros necesitamos. De Él provienen nuestras fuerzas, de Él proviene el entendimiento que necesitamos tener en este tiempo, de Él viene la preparación que necesitamos tener en este tiempo, de Él proviene todo lo que necesitamos. Si hemos buscado en otro lado, hemos perdido el tiempo. Si hemos buscado quizás en consejos de amistades, hemos perdido el tiempo. Si hemos buscado, no sé, digo yo, en distintas cosas, vacaciones más largas, hemos perdido el tiempo. Nuestro refrigerio viene solamente de Él. Y eso lo tenemos que entender. Tenemos que entender en este tiempo, amado hermano, amada hermana, que solamente tenemos que buscarlo a Él. Y rápido. Rápido, entiendan como los niños entendían, no es tiempo de perder el tiempo, porque el Señor en cualquier momento, las señales están, los tiempos difíciles están, en cualquier momento viene el Señor y le pone play y nos vamos. Y lo anhelamos, ¿verdad? Lo anhelamos con todo nuestro corazón, pero tenemos que tener una preparación. Hay muchas cosas que arriba no van a entrar. Hay muchas cosas que tenemos que sacar y que tenemos que despojarnos. Y una de las cosas que tenemos que entender es que el cansancio no nos beneficia a nuestra vida espiritual. No nos tenemos que acostumbrar. No nos tenemos que acomodar. Si hemos caído en eso, hoy día es el tiempo de recuperar las fuerzas y salir. ¿Por qué se agotan las fuerzas? Me gustaría preguntarle, pero de aquí no veo mucho. ¿Por qué se agotan las fuerzas? Las fuerzas se agotan por distintas situaciones, ¿verdad? Y a veces nos toca vivir más de una. O a veces nos toca vivirlas todas. ¿No le ha pasado eso? A veces nos toca vivir más de una o pasarlas todas. Pero el Señor siempre está. Así como estuvo con el pueblo de Israel, que su nube los protegía del sol, el fuego los protegía del frío en la noche. Estaban en pleno desierto, pasándolas todas, y el Señor permanecía día y noche con ellos. Así lo hace con nosotros hoy también. Nos sentimos solos cuando estamos en la prueba. Pero nunca estamos solos. A veces Él permite que nosotros seamos probados. A veces Él permite que estemos solos para entender que la única salida y que el que permanece fiel y para siempre es Él. Tenemos que aprender a conocernos y a veces a conocerlo a Él, y a veces nos lleva al desierto. Porque si nos llevara a otro lugar tendríamos distracciones. Nos fijaríamos en otras cosas y nos fijaríamos nuestra mirada en lo que es realmente importante en este tiempo, que es buscarlo a Él. ¿Se agotan las fuerzas? Sí. ¿Por qué? Miren, batallas. El libro de Jueces capítulo 15, versículos 17 y 18 dice: y al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Rabat Leí, pues sintió una gran sed. Y clamando al Señor dijo:
tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. ¿Alguien sabe de quién estamos hablando aquí? Por ahí escuché. Muy bien, se ganó una estrellita, una carita feliz. Estamos hablando de Sansón. Sansón es uno de los hombres más fuertes en la Biblia, después de nuestro Señor Jesucristo, que padeció todo en la cruz, ¿verdad? Sansón era un hombre dotado de mucha fuerza y venía con un propósito especial para su vida, donde muchos sabemos que el ángel le habló a su madre y le dijo: de esto no comerá, no se cortará el pelo, no se mezclará con mujeres de otras tribus, de otros pueblos. Y él, súper obediente, hizo todo lo contrario. Aquí no hay ninguno así, ¿verdad? Amén. Entonces Sansón se mandó algunas cosas no muy buenas y lo estaban persiguiendo sus enemigos, los filisteos. Su mismo pueblo dijo: te vamos a entregar. Lo ataron de manos y de pie y lo entregaron, porque o si no iban a salir todos perjudicados, y temían a sus enemigos que eran fuertes. Cuando entregaron a Sansón, Sansón clamó al Señor y el Señor le dio fuerzas, y dice que él soltó las sogas como si fueran telas quemadas, dice ahí, lino quemado, dice, y se rompieron fácilmente. Y se dio vuelta y encontró una quijada de asno, y con esa quijada de asno, que no es un arma poderosa para enfrentar enemigos, ¿verdad? Si nos fuéramos a defender, quizás no sería el arma que nosotros usaríamos para enfrentarlos. Sin embargo, era lo que él tenía a mano, y como estaba lleno del poder de Dios, usó esa quijada de asno y mató a sus enemigos. Cuando el Señor le entregó la victoria, él escribe esto y dice que sintió gran sed. Y clamando al Señor dijo: tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. ¿Qué vemos aquí? Que cuando terminamos una batalla, que muchos de ustedes o de nosotros podemos estar atravesando, quedamos cansados, fatigados y con sed. Y no es malo, porque ¿saben quién es el que sacia la sed para siempre? Nuestro Señor, ¿verdad? Cuando Él se encontró en el pozo con la mujer y le dijo: si supieras quién te pide de beber, yo te tendría que dar de beber y no tendrías sed nunca más. Eso es lo que el Señor nos dice. Él nos da de beber de esa agua que nos sacia para siempre. Y no solo eso, sino que renueva nuestras fuerzas cuando hemos terminado débiles después de enfrentar una batalla. Podemos conocer lo grande y lo maravilloso que es el Señor, que a veces nos deja pasar estas batallas para que nosotros podamos entender que solamente de Él viene nuestro socorro. No nos dice: no, yo te voy a librar de esto. La palabra del Señor dice: si pasas por las aguas no te vas a ahogar. Si pasas por el fuego no te vas a quemar. No dice que no lo vamos a pasar, pero sí nos dice que Él estará con nosotros hasta el final de los días, que es el que nos acompaña y que dejó al bendito Espíritu Santo para ayudarnos a todo aquello que nos cuesta hacer.
porque hay cosas que no son fáciles. Enfrentar una batalla no es fácil. Imagínense todo lo que tuvo que enfrentar Sansón si él hubiera estado solo. Lo hubieran hecho picadillo, ¿verdad? Como dicen los niños, lo hubieran hecho sushi. Pero el Señor estaba con él, así como el Señor está con nosotros. Él renueva nuestras fuerzas después de las batallas. Y Él es la fuente de agua inagotable de vida eterna. Que si bebemos de esta agua, no vamos a tener sed jamás. ¿Cuántos quieren beber de esta agua? Amén. Yo también quiero. Bendito sea el Señor. Otra de las cosas que debilitan nuestra fuerza es el miedo o la preocupación. Y aquí ya empezamos a ver el tiempo, cómo el Señor nos ayuda, qué nos dice su palabra, porque estas situaciones nos vienen a quitar nuestras fuerzas, estas situaciones nos vienen a debilitar, pero como su palabra es viva y eficaz, Él tiene una palabra y una promesa para nuestras vidas para levantarnos. Entonces, ¿qué nos debilita? El miedo o la preocupación. Pero mire lo que dice el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Ha venido el miedo? Ha venido el miedo. ¿O solo yo soy la miedosa? ¿Ha venido la preocupación? Ha venido la preocupación. Pero Él está con nosotros. Nos da nuevas fuerzas. Nos ayuda a no desmayar. Y nos sostiene. Nos sostiene con la diestra de su justicia. ¿Por qué más viene el agotamiento? Por falta de esperanza. ¿Y qué nos dice el libro de Isaías 40, versículo 31? La falta de esperanza viene cuando no sabemos en quién confiar. Pero nosotros sí sabemos en quién confiar. Amén. ¿Sabemos en quién recuperar nuestras fuerzas? Amén. ¿Sabemos el que nos da el agua para beber? Amén. Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque nosotros sabemos en quién colocamos nuestra esperanza. Si nos hemos sentido fatigados o no hemos sabido en quién confiar en el momento de la dificultad, el Señor te dice que Él renueva tus fuerzas. Y no solo eso, amado hermano, sino que Él levanta nuestras alas como las águilas. Las águilas vuelan tan alto que pueden ver las cosas desde arriba. Ellos no caen en problemas con cosas de la tierra. Si ellos tienen que enfrentarse a un gran animal, ellos no lo hacen. No pierden su tiempo en eso. Emprenden el vuelo y sobre las alturas tienen otra visión. Ven los problemas de este porte. Por eso el Señor nos quiere dar, nos quiere levantar como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas palabras son para los que esperan en Jehová. Tenemos que esperar en Él. Tenemos que esperar en Jehová. Él es nuestro socorro. Él es la roca eterna. Él es el que nos sostiene con la diestra de su justicia. Estos son los planes que el Señor tiene para ti. Los planes del Señor no son verte caído.
Los planes del Señor son verte en las alturas como las águilas. ¿Por qué se debilitan nuestras fuerzas? Por enfermedad. Muchos de ustedes o muchos de nosotros nos enfermamos, ¿verdad? Nos resfriamos, nos dio COVID. Gracias al Señor a nosotros no nos dio COVID. Pero muchos estuvieron contagiados. O si no fue por eso, fue por otra cosa. O cada vez que nos resfriábamos también nos hacíamos un PCR. No sé si les pasó. O un antígeno. Cualquier cosa porque no queríamos estar enfermos. Y muchas veces esas situaciones, esas enfermedades nos trajeron debilidad. Agotaron nuestras fuerzas, ya estábamos cansados. Y yo decía, estoy resfriada otra vez, estoy cansada de hacerme PCR. Estoy cansada de las vacunas. La enfermedad trae un agotamiento, no solamente espiritual, sino que también en lo físico. Pero mire lo que nos dice la palabra del Señor. El libro de los Salmos, en el capítulo 73, versículo 26, dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Nuestra porción, nuestra sanidad, nuestras fuerzas provienen de Él. Y esto quedó plasmado en los Salmos. Nuestra porción viene de Él. ¿Cuántos quieren que su porción venga de Él? Yo quiero que mi porción venga de Él. Yo quiero que Él sea mi porción. Que todo lo que necesitamos está en Él. Que traiga sanidad a todos aquellos que están enfermos. No solamente hay enfermedades físicas, sino que hay un gran porcentaje de enfermedades psiquiátricas, enfermedades psicológicas, enfermedades del alma. Hace poco tiempo nuestro pastor en la radio tocaba el tema de que somos uno de los países más infelices. Y eso es porque hay enfermedades en nuestra alma que no nos permiten ver las bondades de nuestro Señor. Dice su palabra que Él renueva sus misericordias todos los días para nosotros. Sin embargo, cuando somos infelices, no nos damos cuenta de eso. No lo valoramos. Esa es una enfermedad. El ser mal agradecido es una enfermedad del alma. Porque no te das cuenta todo lo maravilloso que el Señor hace día a día por ti, por tu casa, por tus hijos. La sanidad del cuerpo trae debilidad, pero Él es Jehová Rafa, el que trae sanidad sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, sobre nuestros cuerpos. Pero esto es para el que cree. Amén. Mandamos la palabra de sanidad a la casa de nuestros hermanos que están enfermos, a los que están en los hospitales, a los que están en sus casas sin querer salir porque tienen miedo. Mandamos la palabra de sanidad a todo aquel que ha tenido que enfrentar un espíritu de muerte, porque no sabe en quién está cimentada su vida, porque no ha valorado todo lo que el Señor ha hecho por él o por ella. Nuestras fuerzas se ven debilitadas por la tristeza o debilidad. Nos entristecemos con tanta facilidad. Vemos situaciones que nos provocan tanta angustia y la hacemos nuestra. Nos desesperamos sin saber o sin pensar de que el Señor es el que nos sustenta y nos fortalece cada día. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 10.
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en enfrentarlas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, tengo que reconocerme delante de Él, que sin Él nada soy. Porque cuando soy débil, tengo que doblar mis rodillas y decirle: Señor, tú eres todo lo que yo necesito. Fuera de ti nada hay. Porque cuando soy débil, Él se hace fuerte. El Señor es el que nos hace fuerte. No es por nuestra capacidad. Esto no es un pensamiento positivo que yo le digo: tiene que sentirse fuerte. Porque esto no es como tomar una aspirina. Esto es llenarnos de Él para que sea permanente, para que venga un cambio, para que cambie nuestra manera de pensar. Él tiene que estar dentro de nosotros, pero de forma permanente. No solamente cuando estoy en tristeza o en debilidad o cuando me faltan las fuerzas. ¿Por qué viene el cansancio? Por falta de dominio propio. Muchas veces nos vienen cosas que no quisiéramos enfrentar. Full moda las crisis de pánico. Yo no sé si es moda o es algo que ha venido a atacar a la iglesia del Señor para debilitarla y para perder el tiempo, la verdad. Para no entender en el tiempo que estamos viviendo. Para no entender la asignación que nos ha sido dada como iglesia. Porque la iglesia del Señor está llena de poder. La iglesia del Señor está llena de poder. Aunque usted lo dude, el Señor nos dejó el poder para poder enfrentar estos últimos tiempos, estos tiempos peligrosos. Y nos ha dado el dominio propio. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para que cuando vengan esas cosas que te han venido a atacar, tú puedas decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos ha dado ese amor que echa fuera todo temor. Ese amor es Cristo. Y de ese amor nosotros tenemos que estar llenos. Y vendrá el dominio propio que muchas veces nos cuesta tanto tener para refrenarnos en lo que hablamos, para declarar las cosas que no son como si fueran, para poder declarar las bondades de Dios cada día sobre nuestras vidas. Y cuando venga el espíritu de temor, tú decir: hey, hasta ahí nomás puedes llegar. Hasta ahí nomás puedes llegar, porque yo soy un hijo, soy una hija de Dios que ha sido comprado a precio de sangre y que Él dio hasta su última gota de sangre, hermano. No pagó un porcentaje por ti. Él lo dio todo. ¿Por qué viene el debilitamiento? Por falta de búsqueda. Y esto es una de las cosas más comunes. Queremos resultados inmediatos, ¿verdad? Queremos ser llenos de frutos del Espíritu, queremos ser llenos de poder, queremos ser llenos de ministerios, que el Señor nos mande a las naciones, queremos ir a las cárceles, a los hospitales, pero no empezamos desde el principio. Esto es algo natural, porque cuando nosotros salimos del vientre de nuestra madre no salimos corriendo, ¿cierto? No salimos andando en bicicleta,
Tuvimos que cumplir un proceso. Fuimos bebés de pecho, después de comida, los primeros pasos y después nos lanzamos a correr. Esto también se tiene que cumplir en lo espiritual. Tenemos que tener una búsqueda. Tenemos que tener una búsqueda así como en el principio cuando uno estaba enamorado. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Queríamos todos los días que nos llamaran por teléfono. Habían teléfonos. Queríamos todos los días verlo. Así es la búsqueda que nosotros tenemos que tener de nuestro Señor Jesucristo. Así es la búsqueda que nosotros tenemos que tener de nuestro amado. Eso dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente, todos los días, en la mañana, en la noche, al levantarte, al acostarse. Así le hablaba el Señor al pueblo de Israel. Esto le enseñarás a tus hijos y se lo repetirás por la mañana, por la noche, en el camino, en la casa, en la escuela. Así tiene que ser la búsqueda del Señor para nosotros. Como se busca un tesoro, como se busca algo de valor. Así tiene que ser la búsqueda del Señor para nosotros. No darles el tiempo que nos sobra. Los 5 minutitos del Padre Nuestro no son suficientes. Necesitamos buscarlo porque es todo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué viene el debilitamiento? Por falta de fe. La fe, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la fe? Puro murmullo. A ver, alguien que lo diga fuerte. Le voy a preguntar a un niño entonces, a ver. ¿Qué es la fe? ¿Quién sabe lo que es la fe? Y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Porque no es por vista que nosotros caminamos. No metimos nuestro dedo en el costado para creer, sino que hemos creído porque Él ha sido bueno con nosotros, porque nos dio una nueva oportunidad de vida, porque nos dio un nuevo comenzar, porque estábamos condenados a muerte por nuestros delitos y pecados y Él vino y nos dio una nueva oportunidad, porque Él nos amó primero, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 16, 13? Manténgase alerta. ¿Cómo tenemos que mantenernos? Alerta, alerta, alerta. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. En estos tiempos tenemos que ser valientes y fuertes. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Creyendo, fortaleciendo nuestra fe, sabiendo que el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Y con esto termino, porque ya se me fue el tiempo. Yo quiero que esto todos lo lean. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Cuánto anhelan ese aceite fresco? Su presencia es el aceite fresco. ¿Cuánto anhelan que el Señor renueve su fuerza en esta noche? ¿Saben qué? Leí acerca del búfalo. Y el búfalo, cuando ocupa todas sus fuerzas, es cuando se enfrenta a esos vientos de kilómetros por hora que vienen con nieve, con hielo, porque el búfalo no vive en un valle, sino que él sube a las montañas.
Y cuando le toca subir esas montañas, viene el clima y lo azota fuertemente. ¿Y sabe qué es? Cuando él saca toda su fuerza, porque tiene que doblar sus rodillas. Y cuando él dobla sus rodillas, es cuando puede usar todo su potencial. Esto a nosotros nos da una tremenda lección. Si el Señor va a renovar nuestras fuerzas como el búfalo y seremos ungidos con aceite fresco, tenemos que seguir el ejemplo del búfalo. Aquí, cansados, debilitados, pero doblando nuestras rodillas para que seamos fortalecidos en Él. Yo no sé cuántos quieren recibir esto. ¿Cuántos se han sentido debilitados en este tiempo y han buscado quizás terapia, han buscado consejo, han buscado ayuda? Pero déjame decirte que las fuerzas solamente vienen del Señor. En Él está todo lo que nosotros necesitamos. En Él está nuestra plenitud de gozo y las nuevas fuerzas. Si te has sentido enfermo, el Señor trae sanidad. Si te has sentido débil en áreas financieras, el Señor trae la provisión necesaria. Amado hermano, amada hermana, eres una hija, eres un hijo amado. Eso no lo tengas por duda. David podía entender esto. David podía entender esto. Y mire lo que dice, que Él aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. Si hay alguien débil, si hay alguien que necesite renovar sus fuerzas, beber de esta agua que gritaba Sansón, porque Sansón gritó: he de perecer aquí, dame de beber. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor? Dame de beber de tu agua para ser fortalecido, para ser guiado, para ser sanado. El Señor trae este tiempo. El Señor trae este despertar para ti, para tus hijos y para tu casa. Guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.